Hola, hola, bendiciones en este martes 10 de mayo, martes de la cuarta semana de el tiempo de Pascua. El texto de hoy es justamente tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 33, e inicia en un contexto muy interesante. Dice que Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta de la dedicación. Esta fiesta data de la época cuando el pueblo de Israel era sometido por el pueblo helénico, por los griegos. Y es lo que encontramos principalmente en el libro de los Macabeos. Dice que el pueblo helénico estaba gobernado por un rey llamado Antíoco IV Epifanes, y lo que él pues opta o decide era pues eliminar todas las religiones de los pueblos que estaban subyugados bajo su poder y únicamente implementar su propia religión, la religión griega. Entonces se levanta dentro del pueblo de Israel un grupo que se llamaban los Macabeos, y ellos se dedicaron pues a la defensa de la fe. La fiesta del Hanukkah, que es la que estaba celebrando Jesús, la de la dedicación, pues su historia es muy interesante. Dice que cuando se quiso, pues después de toda la revuelta y demás, se logra la victoria y se quiere purificar el templo, o sea, la purificación del templo. Y bueno, había un menorá, que es un candelabro, cuyo aceite solo aguantaba para un día, pero milagrosamente se mantuvo pues este candelabro pues durante 8 días, en este caso pues encendido, a pesar de que, como decía anteriormente, el aceite no aguantaba para tanto. Entonces pues también se hizo parte de la costumbre pues el candelabro de los 9 brazos, y recordar algo muy interesante, que es justamente que cuando nuestras fuerzas naturales no son suficientes, la fuerza de Dios es la que mantiene todo. Eso es una cosa muy rica de entender. Ya el aceite, ya lo que humanamente se podía hacer, ya tenía un límite. Pero ¿cómo se sostiene este candelabro durante pues prácticamente 7 días más encendido? Pues propiamente por la gracia de Dios. Entonces, pues bien, durante este contexto de celebración, pues va Jesús caminando ahí por el pórtico de Salomón, dice, va, y los judíos le dicen, bueno, ya, ¿hasta cuándo vas a tener en suspenso? ¿Sos el Mesías o no eres el Mesías? Dilo. A lo que Jesús responde con algo bastante interesante, que es, o parafraseando, si no son capaces de reconocerlo por los signos que he hecho, que eran claramente confrontables con aquellos de los que se anunciaba en la escritura, en las profecías y demás, es porque ustedes ven, pero no quieren entender, no son de mi redil, no son de mi rebaño, porque al final lo que ven en mí es aquello que el Padre me envía, y el Padre y yo somos uno solo. Entonces, ¿cómo entender o cómo pues buscar una relación en esta expresión que hace el Padre y que hace Jesús en su relación con el Padre, y también pues entendiéndolo en el contexto de la lectura y de lo que el Señor puede decirnos en este día? Hay una historia que es muy interesante, que dicen que en un pueblo de Florida, en Estados Unidos, pues ahí es muy común el hecho de los lagartos y cocodrilos y demás. Y dice que un niño estaba jugando cerca de un río y bueno, apareció un lagarto y le agarró las piernas y quería arrastrarlo para pues devorarlo dentro del río. La madre del niño pues al darse cuenta le agarra los brazos y está en ese forcejeo. El cocodrilo por un lado jalaba, la madre por otro lado, hasta que al final fue tal la determinación de la madre que logró liberarlo de las fauces del cocodrilo, del lagarto. Obviamente la noticia se propaga, la noticia se vuelve muy famosa y llega un periodista a querer entrevistar al niño y a su madre. Empieza a preguntarle al niño sobre lo que ocurrió y demás. Y bueno, pues al final, como una prueba de lo que ocurre, pues le dice que quiere ver las marcas de la lucha. Y es lo que el niño, en vez de pues descubrirse sus piernas, empieza a descubrirse sus brazos. Y el periodista pues se queda un poco extrañado porque se levanta las mangas y al final lo que le muestra son las uñas de su madre, que al final era lo importante, porque era aquello por lo que demostraba la entereza de su madre para salvarle la vida.
¿Y cómo entender todo esto en el contexto del Evangelio y lo que pues nuestra vida cristiana nos invita ahora en adelante? Entender que nosotros no podemos vivir en las cercanías de la santidad si no nos adherimos al amor del Padre. Porque es lo que se dice, Dios es un Padre con corazón de madre. Y no con esto estoy desvirtuando el amor de los padres que responsablemente se entregan cada día por sus hijos y que con gran amor les aprecian y les enseñan. Pero creo que la imagen que a veces nosotros pues tenemos es más afinada a la madre porque ella nos llevó en su vientre, porque ella pues su cuerpo sufre cambios, su cuerpo pues ella padece los achaques, ella tiene que cuidarse para alimentarnos de su propia alimentación, nos alimentamos nosotros, le robamos el calcio, le robamos a veces tantas cosas. Y Dios, disculpe que utilice la expresión, pues robar, pues claramente no se roba, es una manera de decir, sino que de ahí tomamos todo. Bueno, lo mismo pasa con Dios, Dios nos da todo, Él nos entrega todo con gran amor, sin pedirnos nada a cambio. Simplemente que creamos en Él, pero a veces buscamos sus señales, queremos buscar señales portentosas, señales amarillistas, como este periodista que quería ver las fauces del lagarto y no nos fijemos en aquello que nos ha hecho daño o que nos ha querido producir el mal, todo lo contrario, reflexionemos en esas tal vez pequeñas marcas que podemos encontrar, pero son aquellas que nos mantienen vivos, en aquellos pequeños milagros que el Señor nos regala constantemente y que nos demuestran su amor. Porque entonces ahí es donde verdaderamente entenderemos que somos amados, que el Señor nos ha dado todo y que cuando, volviéndolo a tomar con el ejemplo del candelabro del Hanukkah, a pesar de que nuestras fuerzas puedan ser muy limitadas, la gracia del Señor no. Y donde tal vez podemos encontrar escasez en nuestras propias fuerzas, en la gracia de Dios encontraremos plenitud. Entonces pidámosle al Señor la gracia de reconocerle como el verdadero Señor, no buscando cosas despampanantes, sino aprendiendo a reflexionar y a entender en esos pequeños detalles cotidianos que Dios nos regala, en aquellos momentos donde nos permite levantarnos y mantenernos firmes a pesar de los golpes de la vida, en aquellos momentos donde pues tal vez estamos caídos y su gracia nos sostiene a pesar de que ya creamos dar todo por perdido, para poder en aquellos momentos donde a pesar de que todo está turbulento podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como decía aquella oración y aquel salmo, aquel texto de Pablo, y de ahí darnos cuenta que verdaderamente somos del rebaño del Señor, porque sabemos escuchar su voz, porque confiamos en su gracia y porque verdaderamente sabemos que es nuestro Padre. Que estas certezas nos permitan ser cada día más felices y buscar siempre el gran amor de Dios. Bendiciones.